Buenos días, me llamo Miguel Richard, soy profesor del Departamento de Enfermería en la Universidad de Alicante y voy a intentar ayudaros con este vídeo que vamos a colgar en Cuidados con Pasión, con un intento de que dispongáis de más herramientas para hacer frente a lo que estamos pasando. Me han pedido que os hable un poco de cómo hacer frente al miedo o al temor por el contagio. En nuestro apartado de experiencias, muchos de vosotros estáis contando hasta qué punto en ocasiones sentís que no tenéis ganas de ir a trabajar, que tenéis miedo a contagiaros y a contagiar a vuestros familiares por las condiciones en las que estáis trabajando. Bueno, y esto es algo que preocupa a muchísima gente y que cada vez se extiende. Hoy mismo, viendo la televisión, algunos profesionales, no solo sanitarios, sino también bomberos, hablaban precisamente de este miedo. Bueno, pues de esto vamos a hablar, del miedo y cómo afrontarlo. De alguna manera, todos lo sabéis, lo estudiáis en su momento y no quiero ahondar en ello, entre lo que es la diferencia entre una fobia y un miedo, ¿no? La fobia es aquello que nos incapacita totalmente y que hace que tengamos un comportamiento de huida y de alejamiento anormal de una situación, ¿no? El miedo, en cambio, aunque es molesto, es algo normal, es algo adaptativo. Es decir, es normal tener miedo cuando uno va a una situación en la que hay contagios y en la que a veces los medios no son los adecuados, hay sobrecarga y además uno tiene responsabilidades como la familia. Pues lo normal y lo prudente y lo lógico es tener miedo. Por tanto, de alguna manera, tenemos que convivir y aceptar ese miedo, por duro y por desagradable que resulte. No obstante, aunque sea adaptativo y sea normal, pues hay estrategias que pueden ayudarnos a minimizarlo y a que las cosas no vayan a más, ¿no? A que no se convierta en algo más o que no deriva en fobias o en comportamientos un poco desadaptativos, ¿no? Quizá la clave estaría en lo que algunos llaman o consideran que puede ayudar fomentando estrategias de autodominio. Es decir, lo importante es intentar controlar la situación. Y el autodominio de la situación pasa por tener autoconsciencia sobre qué está pasando y cómo lo puedo manejar, y una especie de autorregulación de mis emociones, de mis pensamientos, de mis respuestas fisiológicas que van a permitir ese autodominio. Lo que pasa, y lo sabéis muy bien, es que cuando sentimos miedo y cuando nos activamos ante una situación, pues no es el córtex prefrontal el que controla un poco nuestras acciones y el que nos permite tener distancia y analizar las cosas con cierta racionalidad, sino que de alguna manera es la amígdala la que controla el cerebro. Este control de la amígdala, como bien saben todos los estudiosos sobre las teorías de la inteligencia emocional y otras, este comportamiento de la amígdala de alguna manera lo que hace es secuestrar nuestra atención, que se focaliza en el objeto del miedo, y de alguna manera provoca una respuesta de huida que nos lleva a intentar no acercarnos, huir de esa situación o de ese contexto de miedo, ¿no? Dándose la paradoja de que, por un lado, no queremos acudir a esta situación, pero no tenemos más remedio que acudir porque tenemos que trabajar. Bueno, de alguna manera esto puede ser más o menos intenso, pero hay maneras de sobrellevar y de secuestrar esta especie de secuestro amigdalar que algunas llevan, ¿no? Entonces, ante la paralización, la huida o las pocas ganas de afrontar la situación, o incluso ese sesgo perceptivo y atencional que permite que dirijamos la atención hacia aquello que nos molesta, pues la alternativa es volver a ese estado de autoconsciencia e intentar hacer una autorregulación que nos permita controlar el miedo. Es decir, la propia señal de miedo es como la luz del faro que nos ilumina por dónde tenemos que ir, ¿no? Y por tanto, darnos cuenta de que estamos ante ese secuestro amigdalar, ¿no? Pues nos puede ayudar a dirigir el foco, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, es un poco, lo habéis hecho muchas veces, ¿no? Es darse cuenta, permite que uno se diga a sí mismo ciertas cosas, ¿no? Como uno puede hacer ciertas lecturas internas y decirse a sí mismo, quizá lo pueda estar exagerando, tengo miedo y es normal, lo puedo manejar, otras veces he tenido miedo y he podido salir. Es decir, intentar de alguna manera pensar para que el córtex prefrontal, es la parte que puede neutralizar ese secuestro amigdalar, pues empiece a funcionar. Por tanto, es muy importante cambiar e iniciar ese diálogo interno
que nos ayude a tener esa autoconsciencia que nos permita ir a un camino más de autorregulación. De alguna manera, no es la primera vez, aunque estas condiciones son distintas y mucho más gravosas, pero no es la primera vez que habéis sentido miedo o pocas ganas de acudir, quizá muchos de vosotros, quizá cuando empezasteis las prácticas, quizá cuando empezasteis a trabajar ante la responsabilidad de algunas situaciones complejas, uno tenía pocas ganas de estar ahí, pocas ganas de acudir, ¿no? Pero la propia vocación, el deseo de estar, el ánimo y el reto, pues os animaría a estar ahí. Es decir, ya habéis pasado situaciones de miedo y tensión en otras ocasiones y habéis podido movilizar vuestros recursos o incluso habéis movilizado recursos de las personas que tenéis al lado que os han ayudado a gestionar el miedo y por tanto si analizáis esa historia personal probablemente encontréis que efectivamente sí tenéis recursos propios o externos que ya movilizasteis y que podéis volver a movilizar y que os pueden ayudar. Solo se trata de tomar autoconsciencia de que eso está ahí. El miedo, como os decía, pues, hay que aceptarlo. El miedo es normal tener esas sensaciones. Por tanto, uno tiene que perdonarse y entender que esto es normal. Incluso cuando otros compañeros expresen ese miedo, sería recomendable reconocer que es normal, que es apropiado sentir ese miedo, en vez de censurarlo o criticarlo. Por tanto, expresar esa sensación de miedo y temor que se tiene hacia los demás, hacia los compañeros o la familia, con honestidad, con seriedad, e intentando compartirlo o llevarlo en común, sobre todo si estamos con compañeros, es algo que yo recomendaría. Hablar, expresar emociones, es algo que no hemos dejado de hacer. Incluso cuando se está en casa o cuando se tiene tiempo, hay muchos ensayos clínicos que muestran hasta qué punto escribir, llevar una especie de diario de emociones o diario de miedos puede ayudar a facilitar el miedo. Por tanto, yo os recomendaría que en la medida de lo posible escribáis sobre las cosas que os preocupan y que os dan temor, o que incluso uséis la propia web de Cuidados con Pasión para expresar esas emociones. Hay diferentes estudios publicados en The Lancet o en otras revistas importantes que muestran cómo escribir ayuda a aliviar el miedo y a sobrellevarlo, ¿no? Es decir, desde que Penny Baker, que es un investigador, propuso hasta qué punto escribir es importante, todos los estudios han replicado con éxito las bondades de esta estrategia. Por tanto, hay que confiar en uno mismo, hay que confiar en los demás y la manera de hacerlo es expresar y comentar, redactar ese miedo y dejar constancia del miedo ante los demás y ante uno mismo. Lo importante también es actuar, es decir, hacer cosas, ¿no? Es decir, recordarse que tenemos que seguir empeñándonos en las medidas de precaución, en las medidas de asepsia, tanto en el trabajo como en casa, y ser muy activo y hacer cómplices a los que nos rodean. Es decir, si en casa pues uno vuelve y tiene miedo al contagio y a la familia, pues lo lógico es trasladarlo y animar y negociar con la familia cómo cuidar y cómo implicarla en esa cuestión, algo que me imagino que estáis haciendo, pero un poco ese será el camino. Y de alguna manera también pues recordarse y volver a recordarse que bueno, aunque se tenga miedo y aunque uno a veces no tenga ganas de acudir, pues uno pensar en que finalmente va a acudir y que lo que hace es por los suyos y por el propio bien común. Es decir, premiarse y agradecerse las cosas por vencer el miedo es algo importante. Y darse a uno mismo y a los demás mensajes de esperanza, es decir, aun cuando yo tenga miedo o aunque me cueste, bueno, esto se conseguirá resolver, entre otras cosas, gracias a mi esfuerzo. Una recomendación que puede ayudar, como os decía, es intentar tener autoconsciencia y pensar y estar activo para que la zona, el córtex prefrontal, domine sobre la amígdala. Uno, antes de ir a trabajar, puede darse autoinstrucciones. Es decir, bueno, voy a ir a trabajar, pero mientras voy a trabajar me puedo relajar, puedo respirar, puedo oír música, esto lo puedo controlar, es normal tener miedo, pero sé que lo voy a poder gestionar. A medida que me voy acercando al hospital, si es que me da miedo ir al hospital, dice, bueno, me estoy acercando, pero dentro de un rato estaré allí y cuando esté allí haré mi trabajo y por tanto me centraré en lo que tengo que hacer.
ayudaré a las personas, tendré sobrecarga y tendré mucho trabajo, pero sé lo que tengo que hacer. Y una vez está en la situación y aparecen escenas concretas, como por ejemplo personas contagiadas, un compañero que me acaba de informar de que se ha contagiado, pues en ese momento también decir, bueno, sé que esto puede pasar, pero lo que tengo que seguir haciendo es manteniendo el control, puedo seguir respirando, puedo relajarme si estoy tenso, puedo comentar lo que me está pasando con mis compañeros y sé lo que tengo que hacer en la medida de lo posible, y aunque los medios no son los deseables, pues puedo intentar actuar en el modo en que pueda para intentar mantener la situación de menos contagio o de control. Es decir, la clave está en no dejar de autodirigirse y de dar instrucciones uno mismo antes de llegar al contexto que provoca miedo y cuando se está en el contexto que provoca miedo. Y por supuesto, al salir, ¿no? Al salir es importante decir, bueno, ya ha pasado hoy, ha ido bien, he podido mantener la situación, tengo recursos y estrategias, lo he podido comentar con mis compañeros, me he podido relajar y he ayudado a un montón de personas, me puedo sentir muy orgulloso o orgullosa, y además contaré a los míos, a mis compañeros, cómo de alguna manera prepararme antes, durante y después me está sirviendo para mantener las cosas con control. Es decir, esto es bastante importante y esto es lo que yo recomendaría. Amén de que en los momentos de descanso, cualquier estrategia distractiva o hobby, oír música, intentar relajarse, intentar descansar, pues puede ser importante. Y también en la medida de lo posible, pues buscar espacios de tiempo, cuando se esté en casa sobre todo, o en momentos de descanso, si los hay en el trabajo, pues intentar buscar momentos para uno mismo, ¿no? Para la soledad, para la lectura, para la reflexión, para el desahogo, ¿no? Para tomar un pequeño aperitivo y un descanso con compañeros, es decir, las recomendaciones de sentido común que muchos de vosotros haríais. Pero en fin, por no extenderme mucho más y por ser concreto, el miedo es normal, es razonable tenerlo en estas circunstancias. Hay que aceptar y aceptarse que esto es así y pensar que tenéis recursos para hacer frente. No es la primera vez que tenéis miedo en vuestras vidas. Y además tenéis muchas personas alrededor que sienten miedo, lo afrontan y que os pueden dar muchos consejos. La clave sería compartirlas. E insisto, tener esa autoconsciencia y esa idea de que uno puede hacer cosas y uno puede manejar los pensamientos y orientar el foco para que la amígdala no nos domine y que seamos nosotros de alguna manera, con nuestras otras partes del cerebro activas, quienes consigamos limar o minimizar esa especie de secuestro amigdalar. Y eso es todo, espero haberos ayudado. He intentado ser breve, muy conciso y no extenderme demasiado, puesto que es difícil buscar un compromiso entre una información muy breve que puede ser corta o un compromiso excesivamente largo que no se puede ver. Gracias y espero que os resulte de ayuda. Un saludo.